con la RAC, pasaron 31 minutos, exactamente las 14 horas en toda la República Argentina. Bueno, tengo una comunicación en línea y es con Belén Almejún, que es investigadora del CONICET. Queremos saber qué es lo que pasa con la ciencia técnica en la época de Javier Milei, que ya lleva casi 50 días de gobierno, y en su campaña a uno de los sectores que atacaba, que mandaba, como dijo algún momento, caballo a los científicos a lavar los platos, que se rascaban, bueno, tantas cosas, pero que ahora que está gobernando también avanza sobre eso. Bueno, buenas tardes, Belén, te saluda Emilio, ¿cómo estás desde acá de La Matanza? Buenas tardes, Emilio, gracias por la comunicación. Bien, todo bien, con un poco de calor, como todos. Pero... Bueno, como todos, la verdad que una ola de calor terrible, hay que pasar el verano por esto y lo otro, no solo por el clima. Belén, te escucho un poco bajo, ¿podés elevar la voz? Sí, ahí está mejor. Ahí te escucho mejor. Bueno, Perfecto. Contanos qué está pasando en el CONICET. Ayer tuvieron una jornada nacional de lucha donde se movilizaron, se concentraron frente a los distintos edificios y establecimientos del organismo a nivel del país. ¿Cuáles fueron las preocupaciones, los reclamos? Bueno, sí, el CONICET, al igual que el resto del sistema científico y tecnológico, fue atacado desde el primer momento, incluso en campaña, por el actual presidente Javier Milei, que, bueno, en su momento yo iba a decir de que iba a cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que en este momento en realidad el plan es otro, es ahogarnos de financiamiento y además con despidos que tenemos ya, 64 despidos de compañeros que estaban contratados, y se esperan nuevas desvinculaciones en particular en CONICET y bueno, a la espera de qué es lo que pasa en el resto del sector de ciencia y técnica, ¿no? Ayer la movilización fue en particular por los despidos y también en el caso de las becas. Nosotros cuando nos recibimos y para ingresar al sistema científico somos evaluados y por el organismo y se da un orden de méritos para obtener una beca, que en realidad estamos en negro, durante 5 años mientras realizamos estudios de doctorado, que es el aporte también que hacen los científicos recibidos al sistema de ciencia y técnica. Las becas de este año no fueron, se tenían que dar los resultados entre diciembre y enero, nunca se dieron los resultados, tampoco el ingreso a planta, que también desde el año pasado está siendo evaluado, se terminaron las evaluaciones, pero jamás dieron los resultados. En particular dicen que hasta que no tengan la plata, no van a dar los resultados del año pasado, y peligra también los ingresos de este año. Es toda gente que, presentándose estaba eligiendo, apostando al sistema científico argentino y que está a la expectativa de si va a tener o no un salario como para poder subsistir, ¿no? Y hay gente que ya estaba dentro del sistema esperando pasar a planta y que en el medio se queda sin ese salario, que en realidad, bueno, la beca que tenía hasta el momento, que como te dije era en negro, pero es por lo que es como ingresamos nosotros al sistema, que estamos 8 años en negro hasta que podemos ingresar a planta. La realidad es que es muy grave lo que está pasando porque hay personas que se mudaron al interior del país o que están con una línea de investigación y que esto corta líneas de investigación, muchos pensando en irse, otros pensando en, bueno, cómo hacer para subsistir en medio de un contexto inflacionario. Lo que nos responden desde lo que es el actual director de CONICET es que no, como se repitió el presupuesto 2023, que los salarios por ahora alcanzan hasta mayo, junio. No hay vísperas de plata para funcionamiento, porque nosotros nos manejamos con presupuesto que es aparte. Nosotros nos presentamos a concurso para obtener financiamiento para cada uno de nuestros proyectos, y eso ha sido cortado desde diciembre, que no recibimos ninguna de las partidas presupuestarias para poder funcionar. Claro. Así que entendemos que lo que está haciendo es ahogarnos presupuestariamente para también hacer una profecía autocumplida de que el sistema científico no aporta nada a la sociedad, sus trabajadores no trabajan, y efectuar el recorte de personal, que es lo que venían a hacer desde un principio, ¿no? Vos decías que están preocupados la continuidad de las becas, ¿no? Porque en el CONICET hay investigadores, técnicos, trabajadores administrativos y becarios también. ¿Qué proporción ocupan los becarios dentro del conjunto de la planta del CONICET? Porque me imagino que
También entre los becarios hay diferentes proyectos de investigación. Uno lee algunas cosas a través de declaraciones del presidente nombrado por Milei del CONICET, Daniel Salamone, creo que se llama, que habla de productividad y rentabilidad en cuanto a las investigaciones. Sí, lo enmarcan todo en lo que es el sistema capitalista, ¿no? La productividad, pero ellos en términos de producir un valor agregado, y la realidad es que como que ellos dicen que no hay valor agregado en lo que se produce en el CONICET, pero los ejemplos son sobrados, ¿no? Yendo primero a la pregunta que vos me hacías, ¿qué porcentaje son los becarios? La verdad que es el mayor porcentaje que tiene el sistema científico. En planta somos alrededor de 10.000, el resto son becarios doctorales y postdoctorales que entran en 1.500, 1.800 por año. 5 años duran los becarios de doctorales dentro del sistema y los postdoctorales 2 años, que también son unas 1.300, 1.500 becas por año. Son la parte que está poniendo las manos en lo que son los trabajos de investigación. El investigador es el que obviamente forma y dirige y que también se presenta como para obtener financiamiento estatal y externo al Estado, ¿no? Para poder llevar adelante los proyectos. Pero bueno, como te decía, ejemplos son sobrados de que en realidad todo el sector de ciencia y técnica produce valor agregado. Tenemos el ejemplo de ARSAT, el ejemplo de que generamos centrales nucleares, de que hemos logrado generar medicamentos y vacunas, y que si bien es trillada la frase de que el conocimiento no es caro, la ciencia no es cara es la ignorancia, como dijo uno de nuestros premios Nobel, es así porque la realidad es que dejar de invertir en el sistema de ciencia y técnica, que implica solo un 0,35% del PBI, o sea, es un recorte ínfimo en lo que es la estructura estatal, lleva a que nosotros compremos lo que nos quieren vender de conocimiento generado en otros países, y lo que no nos quieren vender no nos lo venden, digamos. Nosotros necesitamos delinear una política de ciencia y técnica para poder saldar los problemas que tiene nuestra Argentina y nuestro pueblo, y para eso hace falta tener un plan estratégico, así como satélites, así como radioisótopos, así como te decía de las centrales nucleares, los medicamentos y las vacunas. La realidad es que si se desfinancia el sistema científico, si no se llaman a nuevos proyectos, si no se da un seguimiento estratégico y pensado en el sector, lo único que vamos a lograr es el ahogamiento presupuestario y por lo tanto la exportación de recursos humanos formados en el Estado durante un montón de tiempo, y que al exportar recursos humanos que no queden en el país, se producen baches que luego son irreparables. La realidad es que la pérdida del saber cómo hacer, como puede ser en CONEA, en el INTA, en el sistema agropecuario, que tenemos también muchos desarrollos, si se pierde el saber cómo llevar a hacer ciertas cosas, lleva muchísimo más tiempo reconstruirlo que de un plumazo destruirlo. Claro. Bueno, vos nombrás una serie de cosas que son en el marco de las ciencias duras, que aparecen más claro y que causaría mucho daño, pero en este término de productividad o rentabilidad estaba pensando qué pasa con áreas de investigación social, cultural, que se hacen, que también es tarea ahí en el CONICET, y hay muchos investigadores de eso, que a veces se les subestima o se les ningunea. Bueno, ahí disculpame Emilio, peco de sesgo porque yo soy bióloga, trabajo con salud, soy inmunóloga, investigo en enfermedades poco frecuentes, pero por eso peco del lado de las ciencias más duras, pero la realidad es que las ciencias sociales son muy necesarias, partiendo de la base de la memoria histórica, de aprender de errores del pasado, ¿no? Y también para los estudios sociológicos, educativos y culturales de nuestro pueblo, que son la base de la educación argentina. Bueno, dieron de baja el portal Educar, donde muchísima gente había generado contenido, la generación de contenido educativo, la generación de contenido histórico, digamos, si la historia, quién escribe nuestra historia, también es parte de la soberanía, ¿no?, de nuestra Argentina. Y sí, es sumamente importante. Claro. Vos hablabas de las becas, la investigación, todo eso, que los becarios lo tiene que pagar el Estado, hasta ahora su sueldo. Quería que me explicara qué es una beca cofinanciada, que leía algo que decía el presidente. Sí. ¿Cómo puede influir eso sobre la investigación y sus resultados? Y quiénes serían los que financiarían.
Claro, existen becas cofinanciadas que en general a veces son con otros estados hay gente que va afuera a aprender alguna técnica, ¿no? Y financia la mitad de su salario el CONICET y la otra mitad la entidad con la que se hace el convenio. Hay convenios con Alemania, con España, con diversos países europeos, también con Estados Unidos, ¿no? En Canadá. Esas becas cofinanciadas son gente que por ahí está afuera trabajando y en un momento estuvo peligrando los que ya tenían asignadas becas cofinanciadas. Algunas ya se han regularizado después de la movilización de ayer, pero la realidad es que hay gente que por ahí está en el exterior y de repente deja de cobrar. Un proceso parecido pasó en Cuba cuando asumió Bolsonaro. Todos los que estaban en el exterior formándose para traer a nuestro país conocimiento que adquieren, que por ahí no tenemos forma de adquirirlo acá, se les cortaron directamente y la gente tuvo que volver a Brasil sin haber concluido sus estudios, ¿no? También existen becas confinanciadas con privados, donde por ahí hay alguien que trabaja en el sector salud, pero junto con el biofarmacéutico, entonces hace un convenio en el cual por ahí se paga parte del salario, la biofarmacéutica parte, el CONICET. Y esas becas cofinanciadas estuvieron a punto de, hay algunas que todavía no se sabe su concreción, de hecho. Claro. Tanto las becas cofinanciadas como ingresos a planta. Nosotros cuando ingresamos a planta, muchas veces el alta definitiva del sistema se da años después, ¿no? Yo cuando ingresé como investigadora, 2 años después recién ingresé realmente en el sistema, porque son partidas presupuestarias que se van aprobando en el Ejecutivo, y hay gente que volvieron atrás su trámite, que había ingresado en el 2021 a planta, ¿no? Había unas 40 compañeros que ya estaban trabajando en el interior del país o en institutos diversos, que supuestamente estaban terminando los trámites de alta, y eso volvió a retrotraerse. Bueno, así que estamos en una situación mucho más grave, no solamente lo que sucedió en el último año, que muchas veces dijeron que iban a recortar los ingresos del último año, no, ni siquiera, es gente que lleva años en el sistema, por ahí 10 años en el sistema, y le están dando de baja. Claro. Porque una de las ideas que se expresa en la nueva conducción del organismo y de la política de Milei es abrir el financiamiento a empresas y emprendedores y ese tipo de financiamiento tanto del capital nacional o extranjero. Claro, pero es una mentira, es una falacia, porque en general, por ejemplo, las empresas privadas extranjeras invierten la ciencia y tecnología en sus casas matrices, no acá en la Argentina, ¿no? Pero para darte una idea, lo que el sector privado en la Argentina invierte en ciencia y tecnología representa 0,2% del Producto Bruto Interno, nada. Es mentira que si dejamos de financiar desde el Estado podríamos conseguir financiamiento de privadas, porque por un lado está esto de que las empresas extranjeras invierten en sus casas matrices, que sí tienen una inversión importante en Estados Unidos y en Europa en ciencia y técnica, pero en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos, ni en ningún país europeo, el financiamiento del Estado es nulo o tiende a cero, sino que son financiamientos muy importantes, que alguien le vaya a decir a Estados Unidos si no tiene que financiar la NASA, por otro lado los que produjeron las vacunas, por ejemplo, ya cercanamente tenemos lo que fue el COVID, el financiamiento de la investigación de las vacunas se hizo desde el Estado, en Estados Unidos, claro, en Europa, digamos, el financiamiento principal. Después eso lo tomaba el sector privado para hacer la producción masiva de esas vacunas, pero la vacuna de Moderna tuvo un 100% de financiamiento del Instituto de Investigación Humana de Estados Unidos, el National Health de Investigación en Salud Humana, la National Health Institute. Así que lo que nos quieren hacer pensar es que no hace falta la financiación estatal, sino que podemos corrernos a privado. En un país como la Argentina, eso no es real, y por otro lado no existe un país del mundo que quiera tener un desarrollo de punta en ciencia y tecnología que no tenga una elevada financiación estatal. Claro. Bueno, por último, ¿qué pensás vos que se viene si prosperan estas políticas con respecto al organismo de ciencia y técnica en el CONICET, que vienen recortes, vienen áreas que no se van a caer? Pensando porque hay algunas áreas de investigación que por supuesto no le va a interesar a algunos emprendedores, como dicen, o empresas privadas en el caso que quieran financiar algo, ¿no?
No, yo creo que lo que viene es, como te decía, el ahogamiento presupuestario para poder efectivamente demostrar que la ciencia no hace nada y privatizar las empresas que están vinculadas con el sector de ciencia y tecnología, que son productivas y que son ultra necesarias para el pueblo argentino, van en ese camino. Yo creo que nuestra tarea, y por eso te agradezco por el llamado, Emilio, nuestra tarea es discutir y dar vuelta al discurso de que la ciencia no sirve y que no hace falta en un país como la Argentina invertir en ciencia cuando hay tanta pobreza. La forma de salir de la pobreza, las universidades nacionales, la ciencia y tecnología, son instrumentos que son necesarios para lograr salir de la pobreza y para lograr que accediendo al conocimiento la gente pueda también tener un salto en lo que es su calidad de vida, ¿no? Y en ese sentido creo que las universidades nacionales, el sistema de ciencia y técnica, la educación pública cumplen un rol fundamental y hay que dar el debate de la importancia para el pueblo argentino de que esto sea a través del Estado, que es el garante para que esto pueda seguir adelante. Bueno, Belén Almejún, investigadora del CONICET, te agradezco esta comunicación. Buenas tardes y un abrazo desde acá de La Matanza. Muchas gracias, amigo. Le mando un abrazo también. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.